hermanos, que el Señor los bendiga. Sean bienvenidos a una nueva enseñanza de Iglesia Bautista Osana. Y en esta tarde agradecemos al Señor, ¿verdad?, por su vida. Agradecemos al Señor porque nos tiene con bien. Siempre esperando, ¿verdad?, de que esté tomando las medidas de bioseguridad, que esté guardándose. Recuerde que el Señor tenía un propósito para nosotros desde antes de la fundación del mundo, y si nos predispuso para este tiempo es por alguna razón, así que nosotros lo que tenemos que hacer es simplemente confiar en el Señor y esperar a que Él cumpla su palabra, muestre su voluntad y demuestre lo que quiere hacer con este tiempo. En esta tarde, hermanos, me gustaría compartir con usted una palabra. Se encuentra en Levíticos capítulo 17, versículo 11. Mire lo que dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Importante ver aquí, hermanos, que el punto importante es la sangre, ¿verdad? Usted sabe de que Hebreos nos dice que sin derramamiento de sangre no existe expiación de pecados. Ahora, lo que a mí me llama la atención en este pasaje en especial es que nos dice que la sangre es la que produce la vida dentro del cuerpo. Ahora, ¿qué órgano es el que a nosotros nos puede llenar de sangre, nos puede transmitir toda la sangre? Usted conoce que es el corazón, y por eso en esta tarde quiero hablar acerca un poco de lo que realmente debería ser el corazón dentro de nuestras iglesias, porque el corazón, si usted revisa lo que es la anatomía, se va a dar cuenta de que el corazón es el encargado de bombear sangre a nuestras extremidades, sangre que venga también con oxígeno. Tiene 4 cámaras, y estas 4 cámaras están diseñadas con ese propósito, ¿verdad? A ayudar a que el cuerpo siga su funcionamiento y continúe con la vida. Y en esta tarde me llamó la atención que tenía 4 cámaras, lo que es el corazón. Voy a mostrarle un pasaje que habla acerca de 4 principios bíblicos, y por eso es que hoy quería hablar acerca de este tema, las cámaras del corazón, porque hay 4 principios bíblicos que nos demuestran a nosotros cuál tendría que ser el corazón de todas nuestras iglesias. Mire lo que dice Hechos capítulo 2 versículo 42: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, 1, la comunión unos con otros, 2, en el partimiento del pan, 3, y en las oraciones, 4. Ahora, viendo ya sabemos más o menos de qué es lo que va a tratar lo que es esta enseñanza y en qué consiste en cada una de las cámaras del corazón. Número 1, mire que la doctrina de los apóstoles, estaba viendo bastantes versos que tenían relación con lo que significa doctrina y que tenían específicamente la palabra doctrina. Y mire que Marcos capítulo 1 versículo 22 es Jesús hablándole al pueblo de Israel, a los de su propia tierra, y ellos se asombran porque cómo este hombre puede tener tanto conocimiento, decían ellos, y se admiraban de su doctrina, dice Marcos, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, y usted le puede agregar inclusive los fariseos. Mire que la palabra doctrina viene de la palabra hebrea, en este caso griega, perdón, didaje, que lo que quiere decir es enseñanza, instrucción. Todo lo que nosotros enseñamos, todo lo que nosotros compartimos, todo lo que significa para nosotros alimento espiritual, pan espiritual. Y me llamaba la atención que algunos de los versículos, aquí le voy a mencionar algunos, pero hay muchos más que hablan acerca de lo que este tema de la doctrina. Usted se va a dar cuenta que están estos, que es la doctrina que mantenía Jesús para sus apóstoles, era que él hablaba en contra de las malas prácticas de los fariseos, todas aquellas cosas que hacían erróneas. Inclusive un momento les dice Jesús en Mateo a cada una de las personas y a una multitud, les dice, los fariseos y los escribas sentados en la cátedra de Moisés están. Ellos eran los encargados de enseñar, ellos eran los encargados de comprender lo que es la palabra y su contenido, ¿verdad? Pero les dice, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan conforme a sus obras. Otra de las cosas que les enseñaba Jesús a sus discípulos era cómo echar fuera espíritus inmundos. También les enseñó acerca del conocimiento divino. Él vino por primera vez y demostró que existía una jerarquía divina, que estaba el Padre, que estaba el Espíritu Santo, que existía Él. Él también hablaba no solamente sobre estos temas, sino que también hablaba acerca de la libertad del pecado. Nosotros podemos ser libres del pecado. Hablaba de alejarse de aquellas personas, aquellos hermanos, aquellas
personas que van a nuestras congregaciones y que causan división y que generan tropiezos. También nos enseñaba o les enseñaba en su tiempo a los discípulos a que todo lo que tenían que hacer era con el propósito de edificación. Les enseñaba acerca del bautismo, de la imposición de manos, les enseñaba acerca de la perseverancia y les enseñaba acerca de no vender sus dones. Y algo que me llama la atención de todo esto es que la doctrina, hermanos, si nosotros la ponemos en práctica dentro de nuestras iglesias, mire cuál es el resultado. Está en la parte baja y es la madurez de nuestros miembros. En otras enseñanzas lo hemos visto, pero la madurez consiste en que una persona no va a ser movida fácilmente. Una persona no va a dejar de creer en lo que ya se nos ha enseñado por el hecho de que ya tiene bien arraigadas el conocimiento. Y si usted tiene bien arraigado el conocimiento de la palabra del Señor, nadie se la va a poder quitar. Yo le enseñaba a otros hermanos y les comentaba de que la lucha más grande que tenemos contra los enemigos es que ellos atacan constantemente su mente. Ellos atacan constantemente en no creer, en dudar, en tener situaciones problemáticas con el propósito de que su mente se desvíe de cuál es la finalidad y de cuál es el propósito en el cual estamos nosotros trabajando. La segunda parte en este caso sería, hermanos, lo que es la comunión. Mire lo que dice Salmo 25:14: la comunión íntima es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Importante ver cómo David quiere hacernos entender a nosotros que la comunión íntima de Jehová va a ser con aquellas personas que a él le temen, y a estas personas entonces el Señor les va a revelar lo que es su propósito, les va a revelar lo que es en este caso nuestro futuro. Y mire que la palabra comunión viene de la palabra hebrea koinonia, de la palabra griega koinonia, que lo que significa es participación, es comunidad, es compartir, es estar en sociedad. Y me gusta esto porque usted sabe de que nosotros dentro de las iglesias conocemos más o menos un poco de hacer un tipo de coinonía. Nosotros en nuestra iglesia, por ejemplo, reunimos cada mes una cantidad de bienes con el propósito de víveres, con el propósito de darle a un hermano o a una persona que nosotros conozcamos que está pasando por dificultades, y a eso nosotros le conocemos como coinonía. Pero viene el Señor y lo que quiere es ampliar la visión, en este caso de los apóstoles, y les hace comprender que la coinonía no solo se resume en eso, sino que también es ofrendas a los pobres, realizar lo que es la cena del Señor, o sea, partir el pan, disfrutar del vino, recordar acerca de lo que el Señor hizo por nosotros. En unos pasajes encontrábamos que la comunión se miraba dentro del matrimonio, ¿verdad? Instaurar nuevamente lo que son los matrimonios, restaurarlos también, hacerle entender a nuestros hermanos que el matrimonio es importante y que ellos tienen que proceder a eso, a los que ya están juntados y que tal vez no sean casados, a servir dentro de las congregaciones, a mantener esa comunión espiritual y a comprender, ¿verdad?, que tenemos que participar, porque solamente no significa comunión de estar en un grupo, de estar congregándonos, sino que también de participar, de servir. Nos decía Santiago: no olviden la hospitalidad, no olviden ayudar a la gente, porque la fe sin obras es muerta. Esto es lo que nosotros realmente tendríamos entonces que estar practicando, la comunión, ¿verdad?, en el más amplio modo, no solamente en el de dar a las personas necesitadas, sino también hacer participar a los que están dentro de nuestra congregación, hacerlos participar dentro de los ministerios, aquellos que cumplan los requisitos, ¿verdad?, ponerlos a servir con el propósito de que cada quien vaya trabajando dentro de lo que es nuestra comunidad. Y fíjese que algo importante y el resultado que proviene de esta comunión es que las personas poco a poco desarrollen lo que es el sentido de identidad, se sienten identificados con la obra, se sienten identificados con el trabajo que se está haciendo, van a servir de manera más constante, van a tratar de cumplir y de cubrir y de ayudar en lo que es su congregación. Entonces, por esto es importante que otra de las cámaras del corazón tenga que ser lo que es la comunión, así como nos dice Hechos capítulo 2. Mire que la tercera cámara dice el partimiento del pan.
Lucas 24:35 nos dice: entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Si usted se pone a leer este capítulo 24 se va a dar cuenta de cómo las mujeres van al sepulcro con las especies aromáticas con el propósito de que pudieran embalsamar a Jesús. Ya se habían olvidado de todo lo que era la situación acerca de que Jesús iba a resucitar al tercer día. Se encuentran a los hombres con vestidura blanca, ellos les dicen: ¿y para qué vienen? Si saben de que Él les dijo que iba a resucitar, recuerden lo que Él les dijo. Y después habla acerca de la historia de Cleofas, cómo va caminando con otro de los discípulos en el camino a Emaús y se encuentra con una persona, en este caso era Jesús, y Jesús no lo lograron reconocer, sino que ellos empezaron a platicar con él y él les empieza a hacer preguntas: ¿qué es lo que está pasando en Israel? ¿Qué es lo que está pasando en Jerusalén? Y ellos le explican toda la situación, ¿verdad? De la muerte del Hijo de Dios y de cómo pasó todo lo que usted ya conoce. Y entonces cuando me puse a revisar esta palabra, partimiento, viene de la palabra griega klasis, que lo que significa es fracturar, es partir, es partimiento. Y me llama la atención que cuando empiezo a leer estos versos que hablan acerca del partir el pan, estos hombres, Cleofas y el otro discípulo, le piden a Jesús que entren a su casa con el propósito de que disfruten de la cena del Señor con ellos. Y inmediatamente viene el Señor, parte el pan y entonces ellos inmediatamente recuerdan todo lo que había pasado y Jesús desaparece. Luego, posteriormente, unos versículos después, usted va a encontrar de que Jesús se le aparece en medio a los 11 y entonces les dice: pasa a vosotros, ¿verdad? Que es lo que nosotros ya conocemos acerca de la historia. Pero me llama la atención cómo es que estos hombres pudieron haber olvidado todo lo que habían pasado, los 3 años y medio que estuvieron con el Señor, los 40 días después, perdón, los 3 años y medio que pasaron con el Señor, todas sus enseñanzas, todos los milagros, todo lo que el Señor Jesús les había enseñado, les había guiado, y aún así estos hombres se les olvidó lo primordial y se concentraron en lo único que estaba pasando justo en ese momento. Entonces me llama la atención que lo que significa el partimiento del pan, como algunos ya sabemos, es el recuerdo acerca del sacrificio del Señor. Pero no solamente ese recuerdo del sacrificio del Señor, sino el reconocimiento, porque inmediatamente viene Jesús, parte el pan, y ellos comparten con él, reconocen que él tiene la capacidad, que él es el Hijo de Dios, reconocen que él es el que se sacrifica por ellos y reconocen que el pan lo que significa y el vino también lo que significa. Y eso nos da como resultado, hermanos, la palabra revelación. Usted sabe de que dentro de nuestras iglesias lo que más necesitamos actualmente es aferrarnos a la palabra escrita, aferrarnos a esta revelación que nos ha sido dada con el propósito de que entendamos qué es lo que realmente el Señor está preparando para su iglesia. Muchas personas que están dentro de la iglesia se les olvida. Hay que estarles recordando constantemente, y no solo porque sea algo, no es porque sea algo malo, sino que la naturaleza humana así nos enseña. Rápido se nos olvidan las cosas, aunque las hayamos presenciado. Recuerden el pueblo de Israel, ¿verdad? Ellos presenciaron cómo se partió el mar, presenciaron cómo del cielo llueve el maná, presenciaron cómo codornices vinieron volando a ellos, presenciaron cómo el Señor destruía pueblos para salvarlos a ellos, y aún así ellos no encontraban, no tenían esa revelación de que realmente el Señor por donde los quería guiar era para la tierra prometida. Entonces al final el partimiento del pan viene siendo para nosotros ese recuerdo del sacrificio y el reconocimiento de quién es el verdadero Hijo de Dios. Y ya por último, hermanos, es lo que es la cuarta parte, la cuarta cámara del corazón, importante, la oración. Marcos 6, 45 y 46 nos dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Fíjense que esta historia, si usted lee este capítulo, se va a dar cuenta de que es justo después de haber alimentado a más de 5,000 hombres, no incluyendo a las mujeres, y que al final sobraron 12 cestas con lo único que tenían, los panecitos y los peces. Y es poderoso esto, hermanos, porque el Señor inmediatamente después de que realiza, si usted se pone a analizar toda la historia de Jesús, cada vez que Él
va a una situación, él se prepara orando. Y posteriormente que sale de la situación difícil o que sale de realizar algún milagro o que hace algún tipo de hazaña, vuelve a lo que es el tema de la oración. Mire que la palabra proseuomai es lo que significa orar, y esto quiere decir orar o hablar con Dios, pedir acceso a Dios. Entre otras, me gustaba algo que decía, es desear, es ansiar, tener ese acceso hasta el Señor. Y mire qué importante, tres cosas nos permite que nosotros fortalezcamos en esta parte el tema de la oración, y por lo cual la oración es tan importante para la vida del cristiano, nuestras familias y nuestras congregaciones. Número uno, para no caer en tentación. Acuérdese, ¿verdad? Cuando el Señor les decía que velaran y oraran para no entrar en tentación, nos fortalece espiritualmente, porque nosotros conocemos realmente cuál es la relación con el Señor, nos prepara para cualquier situación. Recuerden de que el Señor Jesús, justo antes de enfrentar una situación espiritual, cuando fue tentado, él venía de ser bautizado y de haber orado, y entonces fue llevado a lo que es el desierto. Y mira, el número 3 es una arma espiritual. Acuérdese cuando el Señor les decía a los discípulos, ¿verdad? Esta generación de demonios, de espíritus inmundos, no sale si no es con ayuno y con oración. Ahora, lo que me llama bastante la atención acerca de esto es porque el Señor constantemente realizaba este tipo de acciones, ¿verdad? Después de que hacía un milagro, después de que hacía una hazaña, él se apartaba a orar, como dice el versículo 46, y era porque el Señor lo que estaba haciendo es como recargándose. Usted sabe de verdad que cuando llega un día de trabajo, usted saca todo su trabajo, pero al final del día, al principio usted está lleno de energía, pero al final del día usted ya está descargado, ya no cansado totalmente, y ya no puede seguir trabajando. Y esto es lo que nos demuestra que funciona la oración en el Señor Jesús. Inmediatamente sale milagro de él, sale hazaña de él, sale poder de él. Él busca recargarse para estar lleno del Espíritu Santo. Y usted acuérdese cuando los discípulos hacían cualquiera de sus milagros, o platicaban o cambiaban el pensamiento de las personas, decía la palabra, y estando lleno del Espíritu Santo, y estando lleno del lleno del Espíritu Santo, hacían tal o cual cosa. Entonces es importante para nosotros ver cómo estas cuatro cámaras del corazón pueden funcionar, porque estas son las que le van a dar vida a lo que es nuestras iglesias, ¿verdad? Ya decíamos, y le vamos a poner aquí en la pantalla el resumen de todo esto. Esto debería ser el corazón de nuestras iglesias, la doctrina de los apóstoles, para que nos produzcan en nosotros madurez, la comunión también, tanto de los hermanos dentro como de los como ayuda social, ¿verdad? Ayuda a los de afuera, ayuda a los pobres. En este caso, lo que nos demuestra es el sentido de identidad a la obra del Señor. El partimiento del pan lo que nos permitía es ese recordatorio, ese reconocimiento de quién es el Señor, y hacer partícipes a cada una de las personas que están dentro de nuestra congregación. ¿Con qué propósito, hermano? Para que todos recibamos la misma revelación. Recuerda de que el Señor nos decía que nos tengan a nosotros como buenos administradores de los misterios de Dios. Hay muchas cosas que las personas no conocen de la palabra del Señor, y nosotros somos los que se supone que deberíamos conocerla. Entonces esta revelación nos va a ayudar en este tema. Y por último, lo que es la parte de la oración. Recuerde que la oración es aquello que nos trae a nosotros no caer en tentación, nos fortalece espiritualmente, y además es nuestra arma espiritual en contra de los ataques del enemigo, inclusive en contra del enemigo mismo. Y es aquel deseo que nosotros tenemos que tener, y aquella ansia de poder accesar al Señor, con el propósito de ¿qué? De recargarnos espiritualmente y tener la llenura de lo que es el Espíritu Santo, del Espíritu Santo. Usted acuérdese, ¿verdad?, de que el Señor, con solo que le tocaran el borde del manto, inmediatamente salía virtud de él. Estaba tan recargado que lo único que necesitaba era algo de fe, con el propósito que se accionara su poder. Y mire que le tengo una comparación pequeña aquí con lo que es el tema del corazón, y cómo es tan importante. Si en nuestro cuerpo es importante en el aspecto físico, no digamos en el aspecto espiritual, ¿qué sería este motor para nosotros? Mire qué características las que tiene el corazón de importantes, y el trabajo cómo lo realiza. Es un trabajo constante, es un trabajo ordenado, es un trabajo funcional, y es un trabajo permanente. Ahora usted se preguntará ¿por qué? Es constante porque el bombeo que realiza
realiza de la sangre, tanto en entrada y en salida, no se detiene, hermano, trabaja mediante ciclos, o sea, está operando en tiempos, está operando en el momento justo, y ese ciclo se repite y se repite y se repite con el propósito de que usted pueda tener vida. Entonces, ¿qué nos llama a esto? Dentro de nuestras iglesias, que los 4 cámaras tienen que estar constantemente trabajando. Yo sé que hay varios ministerios que tienen que participar dentro de la iglesia, pero que estos 4 fundamentos sean los principales que guíen cualquier decisión que tenga que hacer nuestras iglesias. En este caso tiene que ser constante el empuje, ¿verdad? Tienen que estar basados en la doctrina de los apóstoles, tienen que hacer comunión, tienen que tener un propósito de hacer partícipes a las personas, tienen que haber un recordatorio de lo que el Señor ha hecho por nosotros, y tiene que haber constante oración dentro de lo que es cada una de nuestras congregaciones. Asimismo, me gusta de que es ordenado el trabajo que realizan el corazón. El corazón humano tiene un orden que es con un propósito, y ese propósito es que si usted mira las cámaras cómo funcionan, no están funcionando al mismo tiempo las dos, sino que una primero, después la otra, y con ese movimiento en ciclo lo que nos permite a nosotros es el correcto bombeo de toda esa sangre por cada una de las partes del cuerpo. Lo mismo tendría que ser dentro de nuestras iglesias, que tenemos que estar en constante trabajo los dos, en constante trabajo cada uno de los miembros de nuestra iglesia. ¿Con qué propósito? Con el propósito que cada quien esté realizando su trabajo para alcanzar lo que es un fin. Y si todo el mundo está trabajando en su propia área, en su propio trabajo, lógicamente, hermano, ninguno de nosotros va a dejar de trabajar. Entonces el funcionamiento va a ser un funcionamiento constante y ordenado. Asimismo es funcional, porque el trabajo que hace el corazón es pensado para que el cuerpo viva. Entonces, si cada una de las cosas que nosotros realizamos, los planes, los proyectos que nos pensamos hacer, son con el propósito de dar vida al cuerpo de Cristo, lógicamente esto va a ser funcional para la iglesia. Y por último, y este fue el que más me gustó, porque es un trabajo permanente, continúa hasta el momento en que la persona tenga que morir. Y en este caso, como nosotros somos la iglesia de Cristo, ¿hasta qué momento tiene que trabajar entonces nuestro corazón? En este caso, el corazón de la iglesia, hasta el momento del arrebatamiento, cuando el Señor ya venga por su iglesia, y nosotros, bueno, los muertos en Cristo resucitan primero, y nosotros, los que hayamos quedado, entonces los podamos encontrar en las nubes. ¿Qué le parece si cerramos, hermano, haciendo una pequeña oración? Agradezco al Señor por este tiempo que nos ha permitido tener. Espero no haberle robado mucho de su tiempo, pero cierre sus ojos en esta tarde y oremos al Padre, pidiendo de que todo lo que hayamos estudiado en esta tarde haya sido para bendición, para edificación de nuestras vidas, y que esto nos dé la sabiduría para poder también transmitirlo a otras personas, porque recuerde de que no es lo importante que usted lo conozca y se haga como el hermano Cebolla, ¿verdad? Que tiene más conocimiento y quiere ampliar y más conocimiento, sino que usted comparta también con sus familiares, en este caso, con sus hermanos de la iglesia, con sus vecinos, con su comunidad. Con este propósito es que realizamos este tipo de enseñanzas. Así que cierre sus ojos, dígale: Padre, gracias en esta tarde. Gracias por el milagro, Señor, que nos das de la vida. Te pedimos de que puedas utilizar esta enseñanza, Señor, en nuestras iglesias, en nuestras familias y en nuestras vidas, Padre, para que ese bombeo constante que tiene que realizarse por parte del corazón de la iglesia sea, Padre, para bendición de todos nosotros, Señor. 4 cosas importantes, Padre: que no nos falte tu doctrina, que no nos desviemos de tu doctrina, Señor, que siempre haya comunión y participación en cada uno de nuestros miembros, que siempre estemos fortalecidos con avivamiento y compasión hacia ti, Señor, para poder ayudar a aquellos que estén desalentados. Asimismo, Padre, que podamos siempre tener ese recordatorio y esa revelación de lo que tú hiciste por nosotros, Padre, para que no decaigamos, y sobre todas las cosas, Padre, que podamos estar preparados en oración, en ayuno, Señor, y en trabajo espiritual para todas las acechanzas del enemigo. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esperamos que se encuentren bien, hermanos, que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde.